Desde que recuerdo, siempre me sentí sola. Mis padres nunca me prestaron atención y mis amistades parecían ser solo de conveniencia. Por eso, cuando conocí a Ricardo, mi mundo dio un giro. Era todo lo que alguna vez deseé, carismático, atento y con una sonrisa capaz de iluminar hasta la noche más oscura. Me enamoré de él con una intensidad que nunca había experimentado antes. Al principio, nuestra relación fue perfecta. Salíamos a pasear por el parque, compartíamos cenas románticas y hablábamos horas sobre nuestros sueños. Pero pronto, noté que algo comenzaba a cambiar. Ricardo se volvió distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Me enteré de que empezó a salir con sus amigos más seguido y de que una compañera de trabajo, llamada Daniela, ocupaba más de su tiempo del que me hubiera gustado. El miedo a perderlo comenzó a consumir mi mente. Cada sonrisa que Ricardo le daba a otra mujer me dolía como un puñal en el corazón. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. No amaba demasiado como para dejarlo ir. Fue entonces cuando mi amiga María, con su tono misterioso y sus constantes referencias al poder de lo oculto, sugirió algo que cambiaría mi vida para siempre. Hay formas de asegurarte de que nunca te deje, dijo, mientras encendía una vela negra en su pequeño apartamento. Sus ojos brillaban con una intensidad que me puso la piel de gallina. Al principio, me reí de su propuesta. Un amarre de amor sonaba como algo sacado de un cuento de terror. Pero la idea empezó a germinar en mi mente. Desesperada y dispuesta a todo, accedí. María me llevó con una mujer llamada Doña Clotilde, una bruja conocida en el vecindario por sus éxitos en este tipo de trabajos. La mujer era mayor, con una mirada penetrante y una voz rasposa que parecía salir de las entrañas mismas de la tierra. Para esto, necesitaré algo que le pertenezca, dijo, mientras colocaba un círculo de sal en el suelo. Me entregó una lista de cosas, una prenda de ropa, una fotografía y algo de su cabello. Recuerdo haber sentido un escalofrío al oír su voz, pero mi amor por Ricardo era más fuerte que cualquier duda. Recopilé todo lo que me pidió, incluso el cabello que logré sacar de su peine sin que se diera cuenta. Desde el día del ritual, Ricardo parecía otra persona. Era como si volviera a ser el hombre del que me había enamorado. Me buscaba constantemente, sus mensajes llegaban a cualquier hora del día, y sus caricias eran tan intensas como lo habían sido en nuestros mejores momentos. Al principio, sentí un alivio indescriptible. Había funcionado. Pero poco a poco, esa felicidad comenzó a desmoronarse. Ricardo no solo era cariñoso, sino también obsesivo. Quería saber dónde estaba en cada momento, con quién hablaba y qué hacía. Al principio, me interpreté como una muestra de amor. Pero luego, su comportamiento empezó a asfixiarme. Un día, mientras hablaba con un amigo de la infancia por teléfono, Ricardo entró furioso al cuarto. ¿Quién es?, demandó, con los ojos desorbitados. Es Luis, un amigo de la escuela, le respondí, intentando calmarlo. No quiero que hables con él. No necesitas a nadie más que a mí. Esa escena se repetía cada vez con mayor frecuencia. Sus celos no tenían límites, y su atención constante comenzó a sentirse como una carga. Pero eso no fue lo más inquietante. Las noches se llenaron de presencias que no podía explicar. Al principio, pensé que estaba imaginando cosas, el parpadeo de las luces, las puertas que se cerraban solas, el frío repentino que se sentía en las habitaciones. Pero Ricardo también empezó a notarlo. ¿Escuchaste eso?, me preguntó una noche, despertándome de un sueño profundo. ¿Qué cosa?, le respondí, aún somnolienta. Una voz. Me llamó por mi nombre. Intenté convencerme de que eran nuestras mentes jugando con nosotros, pero los eventos se volvieron más intensos. Una madrugada, al bajar por un vaso de agua, vi una sombra cruzar la sala. Pensé que era Ricardo, pero lo encontré profundamente dormido en la cama. El miedo se instaló en mi pecho como una piedra pesada.
Algo estaba mal. Ricardo comenzó a tener sueños perturbadores. Me decía que, en sus pesadillas, una mujer de cabello largo y oscuro lo observaba desde un rincón. Siempre estaba allí, quieta, pero con una presencia sofocante. No dice nada, solo me mira, me confesó una mañana, con ojeras marcadas y la voz temblorosa. Son solo sueños, intenté tranquilizarlo, aunque yo misma no lo creía. Una tarde, mientras ordenaba nuestra habitación, encontré un cuaderno en el que Ricardo había estado garabateando. Lo abrí por curiosidad y me encontré con algo que me heló la sangre. Había dibujado un círculo lleno de símbolos extraños, idénticos a los que doña Clotilde había trazado durante el ritual. Cuando le pregunté por ello, su rostro se llenó de confusión. No recuerdo. No sé por qué lo hice, respondió, con una voz casi inaudible. A partir de ese momento, su salud comenzó a deteriorarse. Estaba siempre cansado, con la mirada perdida y una palidez que no desaparecía. Yo también empecé a sentir los efectos. Una noche, desperté con una sensación de opresión en el pecho. No podía moverme, y en el rincón de la habitación vi una sombra que me observaba. Aunque no tenía rostro, sabía que me estaba mirando fijamente. María, la amiga que me había llevado con doña Clotilde, dejó de responder mis llamadas. Desesperada, decidí regresar a casa de la bruja. Cuando llegué, la encontré sentada frente a un altar, con una expresión de gravedad que nunca había visto antes. ¿Qué hiciste exactamente en ese ritual?, le pregunté, casi suplicando una respuesta. Doña Clotilde me miró con una mezcla de lástima y enfado. Te advertí que estas cosas no son un juego. El amor no se puede forzar sin consecuencias. Lo que estás experimentando es el precio de tu deseo egoísta. Despertaste fuerzas que no puedes controlar. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba sus palabras. Le rogué que me ayudara, que deshiciera lo que había hecho, pero su respuesta fue inquietante. No será fácil. Liberarte de esto tendrá un costo, y no estoy segura de que estés dispuesta a pagarlo. Esa noche volví a casa con un nudo en el estómago. Ricardo estaba sentado en la sala, mirando fijamente el televisor apagado. Cuando me acerqué, sus ojos no parecían los suyos. Eran fríos, vacíos, como si algo o alguien lo estuviera poseyendo. No te preocupes, todo estará bien, me dijo con una voz que no era la suya. El miedo me paralizó. Sabía que no podía esperar más. Algo oscuro nos rodeaba, y cada día que pasaba, se hacía más fuerte. Las palabras de Ricardo esa noche, pronunciadas con una voz que no le pertenecía, marcaron el punto de no retorno. Sabía que debía actuar rápidamente antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, fui a buscar a doña Clotilde nuevamente, esta vez con una mezcla de miedo y determinación. Necesitaba respuestas, aunque el precio fuera alto. «Tienes que hacer un ritual de liberación», me dijo la bruja, mientras encendía una vela blanca y trazaba un nuevo círculo en el suelo. ¿Eso lo solucionará?, pregunté, aunque en el fondo sabía que nada sería tan sencillo. Liberará a Ricardo, pero no te salvará de las consecuencias. Has llamado a algo que no pertenece a este mundo, y ahora exige un pago. Doña Clotilde me explicó los detalles del ritual. Necesitaría los mismos objetos que había usado para el amarre, pero también tendría que ofrecer algo en sacrificio. No se refería a una vida, sino a algo igual de valioso, una parte de mí misma. Mi alma, mi paz, mi futuro, todo podría estar en juego. Esa noche, esperé a que Ricardo se durmiera profundamente. A pesar de su estado, su rostro reflejaba una tranquilidad inquietante, como si estuviera bajo el dominio de algo más poderoso que él. Reuní los objetos necesarios y me dirigí al lugar donde había realizado el primer ritual, un claro en el bosque que siempre había evitado desde entonces. Doña Clotilde ya estaba allí, con su altar preparado. Las velas iluminaban débilmente el círculo,
proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. Una vez que comience, no podrás detenerte, pase lo que pase, me advirtió. Estoy lista, mentí, intentando ocultar el temblor en mi voz. El ritual comenzó con cánticos en ese idioma extraño y gutural que siempre me ponía los pelos de punta. Colocamos los objetos en el centro del círculo, junto con el muñeco de cera que representaba a Ricardo. Doña Clotilde vertió una mezcla de hierbas y sangre sobre ellos, mientras las sombras alrededor parecían intensificarse. De repente, el aire se volvió pesado, y un frío antinatural inundó el claro. Sentí una presencia, algo que no podía ver pero que estaba allí, observándonos. Era la misma sensación que había experimentado en las noches de pesadilla, pero ahora era más fuerte, más real. «No te detengas», gritó doña Clotilde, mientras yo comenzaba a sentir que algo invisible me rodeaba, apretándome el pecho. Las sombras comenzaron a tomar forma. No eran humanas, sino entidades deformes y grotescas que parecían surgir del suelo mismo. Una de ellas se acercó al círculo, pero doña Clotilde lanzó un puñado de sal que la hizo retroceder con un grito desgarrador. Entonces, ocurrió. Sentí un tirón en mi interior, como si algo estuviera siendo arrancado de mí. Caí de rodillas, gritando de dolor, mientras doña Clotilde continuaba con los cánticos. Las entidades comenzaron a disiparse lentamente, pero no sin antes emitir un último alarido que resonó en mi mente como un eco eterno. Cuando el ritual terminó, me desplomé en el suelo, exhausta. Doña Clotilde me ayudó a levantarme. «Está hecho. Ricardo está libre, pero tú has sido marcada». «¿Qué significa eso?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Las fuerzas que convocaste no te dejarán ir completamente. Siempre estarán contigo, como una sombra en la esquina de tu vida». Regresé a casa con un vacío en el pecho que no podía explicar. Ricardo estaba diferente. Sus ojos habían recuperado su calidez, pero no recordaba nada de lo ocurrido en las últimas semanas. Decidí no contarle la verdad. ¿De qué serviría? Con el tiempo, nuestra relación se estabilizó, pero nunca volvió a ser la misma. A veces, en las noches más oscuras, siento un frío inexplicable y la sensación de que alguien me observa. Las sombras en las paredes parecen moverse, y en mis sueños, veo figuras deformes que susurran mi nombre. He aprendido a vivir con ello, pero no pasa un día sin que me arrepienta de mi decisión. Quise forzar el amor, y en el proceso, perdí algo que nunca podré recuperar, mi paz. Ahora sé que hay cosas con las que no se debe jugar, y que el precio de la magia es siempre más alto de lo que estamos dispuestos a pagar.